Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Manu Pereiro y hoy vamos a ver el capítulo 1, pero los puntos D, E y F de el libro de José Luis Esper, La sociedad cómplice. Comenzamos. Punto D. ¿Por qué crecen los países? Lo que decimos, ellos son ricos gracias a que nosotros somos pobres. Ellos son ricos porque nos explotan. Ellos son ricos porque dominan el mundo. La razón más inmediata por la que los países son ricos es simple. Sus trabajadores son muy productivos. Pero ¿cómo se vuelven productivos los trabajadores? Trabajan con más y mejores factores de producción. Los países ricos gozan de mucho capital físico, que son las herramientas en el sentido amplio de la palabra, infraestructura, maquinarias, fábricas, edificios y capital humano, que es la mano de obra, teniendo en cuenta también su grado de formación. Dicho burdamente, el capital humano son las cosas en la cabeza de las personas que las hacen más productivas. Por lo tanto, no es algo con lo que se nace, sino que se adquiere al invertir en educación, entrenamiento y experiencia. Estos dos factores de producción luego se organizan utilizando el mejor conocimiento tecnológico, con el que el país cuente sus mejores ideas respecto a cómo combinar el capital y la mano de obra para producir cosas valiosas en los mercados. Mejores ideas nos permiten ganar más por menos, es decir, generar más producción con los mismos insumos. La razón más inmediata de por qué los países son ricos es que disponen de un gran stock de capital per cápita por trabajador en un sentido amplio. O sea, no solo hablamos de la maquinaria, la infraestructura, las fábricas, los edificios, etcétera, que están disponibles para el trabajador, capital físico, sino también de la cantidad de conocimientos adquiridos de manera formal en la escuela y o la universidad y a través de la experiencia en el trabajo, capital humano. La razón más de largo plazo, menos inmediata, de la riqueza de las naciones es la productividad, o sea, una vez que las sociedades logran acumular la cantidad de capital físico y humano que desean, lo importante para progresar, para ser ricos, es la cantidad de producción que se le extrae, se le saca, se obtiene de ese capital con la habilidad, la aptitud y la inteligencia de cada trabajador. Entonces, ¿por qué los países ricos tienen más factores de producción, capital y trabajadores? Para entender eso hay que introducir uno de los conceptos fundamentales para cualquier análisis económico, los incentivos. Es un concepto que en particular a los argentinos nos cuesta entender, porque contradice nuestra visión binaria y heroica del mundo. El evasor de impuestos malintencionado contra el Estado compasivo y altruista que redistribuye civilización o barbarie, Braden o Perón, Macri o Cristina. Siempre tiene que haber buenos y malos en nuestra historia, porque es la manera en la que nos resulta amigable, digerible de comprenderla. Un análisis un tanto más sofisticado y, si se quiere, científico, demuestra que no hay individuos intrínsecamente buenos y malos, salvo excepciones, pues la humanidad es mucho más compleja que eso. Como regla general se espera que las personas, de acuerdo a su interpretación que hacen de las señales de la realidad, una señal en economía puede ser el hecho de que los precios suban, por ejemplo, se comporten de determinada manera como respuesta a ese estímulo. Un ejemplo claro es la evasión impositiva. Si la presión fiscal es asfixiante, los individuos optarán por evadir primero y fugar sus ahorros al exterior después, lo que se traducirá en menos inversión, menos capital físico y a la larga menores tasas de crecimiento. Puede gustarnos o no, pero es lo que sucede, y los hacedores de políticas públicas deberían buscar la manera de revertir el fenómeno modificando los incentivos que le dan lugar, en vez de escrachar empresarios por cadena nacional. Permítanme ahondar un poco en la historia de la teoría económica
para clarificar este concepto de los incentivos y las expectativas. Estos son tan importantes que revolucionaron la economía como ciencia en 1970 de la mano de la llamada crítica de Robert Lucas, 1976. Entre los años 1930 y 1970 reinaba la visión keynesiana de que el mundo era un mecanismo estable, plausible de ser intervenido científicamente, si se conocía apropiadamente su funcionamiento. Los individuos, según esta concepción, eran autómatas que respondían invariablemente de una determinada manera ante un cierto estímulo. El mecanismo real del mundo podría ser emulado por un mecanismo modelado que, si era lo suficientemente complejo, lograría predecir lo que sucedería ante un cambio en alguna variable. Dicho de otro modo, detrás de esta idea se esconde la noción de que los individuos son idiotas. Sin importar cuántas veces ocurra algo, por ejemplo, una devaluación del peso, un aumento en los precios, una reducción en la tasa de interés, una retención forzosa de los ahorros de los ciudadanos, etc., las personas reaccionarán de la misma manera y los hacedores de políticas económicas pueden aprovecharse de este engaño para conseguir sus objetivos. Suena un poco abstracto, pero lo comprenderemos mejor al hablar de inflación más adelante en este capítulo. Lucas alega entonces que todas las regularidades que podamos observar en la economía dejarán de ser tales cuando un hacedor de política económica se proponga sacar provecho de ellas, porque las expectativas de los individuos no son estáticas, sino que están en constante transformación. Podrán ser engañados una vez, pero no para siempre. Así las cosas en el mundo, hubo consenso a partir de 1970 respecto a que los incentivos importan. No podemos esperar de los individuos ni más ni menos que una respuesta lógica a los estímulos a los que los somete su entorno. Pueden o no gustarnos sus respuestas, pueden o no parecernos las mejores u óptimas, pero en definitiva, un gobierno solo puede aspirar a generar un sistema de incentivos que sea el más favorable para el crecimiento económico. Un ejemplo histórico ilustrará más claramente este punto. En China, durante el denominado Gran Salto Adelante de finales de 1950 y a principios de 1960, las granjas privadas se confiscaban y se consolidaban en propiedades colectivas por el gobierno central chino. Esto implicaba que si, produciendo e invirtiendo, un campesino podía producir una bolsa de papas extra por día en una propiedad colectiva de 100 personas, solo podía llevarse un centésimo de ese bolsón extra. ¿Qué incentivo había para esforzarse entonces? Ninguno, pues cuando el esfuerzo se divorcia del pago, el incentivo es a no trabajar e incluso intentar aprovecharse del trabajo ajeno. Cualquier parecido con nuestro fenómeno piquetero es mera casualidad. Como resultado de esta política entre 20 y 40 millones de trabajadores y agricultores, el número es especialmente impreciso para este suceso, murieron de hambre, y China no comenzó a consolidarse como potencia mundial hasta que los agricultores tuvieron de nuevo permiso para quedarse con el producto de su esfuerzo. No importa si la propiedad colectiva nos parece una buena o mala idea, si ideológica o idealmente, sea más justo o no, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, decía Milton Friedman. Una política que genera los incentivos equivocados fracasará y producirá pérdidas irrecuperables. Queda preguntarse entonces por qué algunos países tienen mejores incentivos que otros, y la respuesta es unívoca: sus instituciones. Existe amplio consenso respecto a cuáles son las instituciones que estimulan la prosperidad, derechos de propiedad que permitan proteger la inversión, un gobierno honesto, un sistema legal confiable, estabilidad política y mercados abiertos y competitivos. A su vez, la existencia de buenas intenciones en un país
depende de su historia, sus ideas, su cultura, su geografía y como una cuota de azar. Queda claro entonces que el entramado que permite el crecimiento económico es complejo, no se supedita a una única variable y depende de todas ellas lograrlo. Intentaré explicar elemento por elemento cómo está la Argentina en cada uno de los ingredientes para el crecimiento económico y qué mitos o ideas preconcebidas, gran parte de ellas sostenidas por el común de los argentinos, truncan nuestro despegue como nación. Punto E. Capital físico, el rol de las inversiones en el crecimiento económico. Lo que decimos, hay que sostener el consumo interno, hay que redistribuir la riqueza. Supongamos que se mantienen constantes los primeros dos ingredientes que hacen al crecimiento de un país, el capital humano y las ideas, innovaciones. Ahora podemos enfocarnos únicamente en el capital físico. Como lo único que cambia en esta suposición o modelo que estamos construyendo es el capital, decimos que la producción, los bienes y servicios que generan la economía, son una función de ese capital en el sentido de que depende únicamente de su cantidad. Dos cuestiones fundamentales que atañen a la relación entre capital y producción. En primer lugar, más capital incrementa la producción. Dos máquinas producen más que una, pero a partir de un determinado tiempo lo hace a una tasa cada vez menor. Recordemos que, como la cantidad de trabajadores está fija, en algún momento se acabarán las personas para operar las nuevas máquinas, y cada máquina nueva será menos productiva que la anterior. Esto último se conoce como la ley de rendimientos marginales decrecientes y explica en parte por qué países que están experimentando un crecimiento acelerado como Corea del Sur crecen a tasas mucho más altas que países ya consolidados como potencia como Estados Unidos. Para los países que transitan el sendero del crecimiento hace menos años, cada unidad de capital es muy productiva e incrementa mucho más la producción justamente porque su escasez es de capital. Otro motivo para esta diferencia en las tasas de crecimiento de países recientemente desarrollados versus los ya consolidados en su crecimiento es la depreciación del capital. El capital se desgasta, las herramientas y las máquinas pierden valor debido al uso, y esta depreciación naturalmente aumenta a medida que aumenta también el inventario de capital. Cuantas más herramientas y maquinarias hay, más costoso es para el conjunto de la economía repararlas y mantenerlas en su máxima capacidad de funcionamiento. Economías más desarrolladas, por contar con una cantidad mayor de capital y por tanto mayores tasas de depreciación, deben destinar una gran proporción de su inversión al solo fin de conservar el capital en funcionamiento. Como la inversión proviene del ahorro, que mediante la intermediación financiera permite que el dinero vaya a emprendedores y empresarios, si la tasa de ahorro no alcanza ni siquiera para reemplazar el capital depreciado, o si el ahorro no puede traducirse en inversión a través del sistema bancario, el stock de capital del país disminuye y la cantidad de producción decrece. En otras palabras, el país se estanca. ¿Cómo se aplica este sencillo esquema a la Argentina? En nuestro país, por algún extraño motivo y en contra de toda teoría económica sobre el crecimiento, nuestros políticos sostienen que el rol del Estado es sostener el consumo, redistribuir ingresos de los que más a los que menos tienen para fomentar la actividad económica. Suena familiar, ¿cierto? Y hasta podría sonar lógico, si no lo pensamos demasiado. Lo que no nos cuentan es que ya desde este primer y aparentemente inocente paso se impide la conformación del primero de nuestros ingredientes para el crecimiento, el capital físico. El capital físico depende de la inversión, que a su vez proviene del ahorro. El consumo es por definición lo contrario del ahorro.
dado que cualquier agente puede o bien consumir su ingreso o ahorrarlo. Por más de que el consumo es importante, nada puede crecer si un país no ahorra parte de su ingreso y lo utiliza en invertir. Es tan lineal y sencillo como eso, pero por algún motivo en la Argentina nos salteamos ese paso y pensamos que para crecer basta con dar y repartir y consumir, aunque para eso haga falta endeudarnos o imprimir billetes a mansalva. Así las cosas, no es una sorpresa nuestra trayectoria en el ranking de inversión como porcentaje del Producto Bruto Interno, es decir, cuánto del ingreso total de nuestro país destinamos a invertir. Descendimos 60 posiciones desde 1980 hasta la actualidad, del puesto 84 al 144, los 175 países evaluados por el Fondo Monetario Internacional. La lectura que podemos hacer de esta penosa trayectoria es simple. Mientras el resto de los países del mundo ha optado por valorar la inversión y procurar que constituya una porción cada vez mayor de su ingreso, en la Argentina le fuimos dando progresivamente menos importancia. Si pensamos en cómo nos va en el ranking de ingreso per cápita, podemos convenir que este sendero no es el acertado. Punto F. Inversión en la Argentina. El dilema de la industria sustitutiva de importaciones. Lo que decimos, para desarrollarnos hay que industrializar al país, hay que sustituir importaciones. Los países ricos son ricos porque los pobres son pobres. Hacia mediados del siglo pasado, el contexto internacional, la dotación de recursos de la economía y una política comercial muy cerrada se conjugaban de manera tal que las actividades urbanas, en particular la industria manufacturera, operaban como sectores no transables, que utilizaban bienes de capital importados con poco grado de sustitución con productos locales. Esto implicaba que el grueso del capital necesario para mantener dinámico el sector al sector industrial era importado y por lo tanto dependía estrechamente del poder de compra de las exportaciones de origen agropecuario. En un contexto en el cual los precios internacionales de nuestros productos exportables eran altos, el sector industrial tenía margen para desarrollarse e incrementar su capacidad, lo que se traducía en un aumento del nivel de empleo y de actividad económica en general. Sin embargo, a medida que aumentaba el ingreso de la economía, eran necesarios cada vez más insumos importados para sostener el ritmo de crecimiento. Esto sucedía por una alta propensión marginal a importar. ¿Cuánto de cada peso adicional de ingresos se destina a importar? Como no contamos con una industria de base que nos provea de los insumos de capital necesarios para sostener el crecimiento de la industria liviana, la de bienes de consumo, y esta a su vez está destinada al mercado interno, necesitábamos volúmenes cada vez más grandes de saldos exportables que hagan sostenible el crecimiento. Dicho de otro modo, el crecimiento industrial, que tan beneficioso era para el crecimiento del Producto Bruto Interno y del nivel de empleo, dependía mucho de cómo le iba al sector agropecuario. Si los precios de nuestras commodities eran altos y había una gran demanda de las mismas en el mercado internacional, podíamos darnos el lujo de tener una industria liviana dinámica. Si por el contrario, por algún motivo se retraía la demanda, bajaban los precios o algo golpea al mundo, nuestro crecimiento quedaba completamente trunco. Esto sucedía más allá de todo análisis que podamos hacer al respecto al papel del tipo de cambio. Resulta evidente que una economía con esta estructura está muy expuesta a tener crisis cíclicas por cuellos de botella cuando las necesidades de insumos importados excedan nuestra capacidad de conseguir divisa extranjera. Esta disyuntiva fue precisamente lo que llevó a Juan Domingo Perón a cambiar el rumbo en 1952,
con el lanzamiento del segundo plan quinquenal, mediante el cual se buscaba atraer inversiones extranjeras, incentivar la industria pesada, volver a impulsar al previamente castigado sector agrícola y limitar el consumo de la población. Los propios límites de un modelo estructuralmente inviable llevaron a Perón a tener que reconocer implícitamente al menos que el rumbo de la industria sustitutiva y el consumo indiscriminado había fracasado. Faltaba el ingrediente de la inversión, y en el modelo de sustitución de importaciones el boleto de entrada es un sector externo dinámico que logre importar el capital que nuestra economía por sí sola no genera. Ahora bien, ¿cómo tener un sector externo sano si el sector industrial de bienes de consumo requiere múltiples trabas al comercio para ser competitivo internamente? Este sistema cae por su propio peso y nos condena a crisis cíclicas que se repitieron en los años venideros. ¿Cómo puede ser que 70 años después sigamos teniendo los mismos debates en torno a una estructura económica que demostró ser inviable a mediados del siglo pasado? ¿A quién puede sorprender nuestro descenso en el ranking mundial de ingreso per cápita, dada la fijación argentina a aferrarse a un modelo destinado al fracaso? En los años posteriores a 1950, si bien estaba la visión de que el país había venido agotando una fase de industrialización liviana basada en actividades con baja intensidad de capital y poca utilización de tecnología moderna, abastecedoras de consumo interno y críticamente necesitadas de insumos importados, no se consideraba que el sector agropecuario con capacidad exportadora fuera una alternativa para el desarrollo. Aún reconociendo la potencial respuesta de este sector a incentivos de precios y oferta de equipos y técnicas, no se avisoraba al mercado internacional como especialmente prometedor. Esta desconfianza hacia la capacidad de nuestras exportaciones como impulsoras del crecimiento se correspondía en líneas generales con programas de desarrollo que se aplicaron por esos años en diversas economías, inspirados en la teoría de la dependencia. Esta consideraba que el comercio solo profundizaba las desigualdades entre las economías desarrolladas y las subdesarrolladas. En una suerte de teoría conspirativa, a grandes rasgos, se creía que los países pobres son pobres porque los ricos son ricos. Una verdadera tautología para quitarnos a las naciones emergentes la responsabilidad por el curso de nuestro destino. Con el correr de los años, el surgimiento de potencias industriales como Corea del Sur, Japón, Taiwán e incluso Brasil hicieron evidente lo absurdo de esta teoría, que perdió popularidad hacia 1980. Sin embargo, pueden seguir identificándose muchísimos de esos argumentos en los discursos de nuestros políticos. Cuando se habla de comercio internacional, sigue en la Argentina la visión de que de alguna manera el resto de los países juegan en nuestra contra para perpetuarnos en el subdesarrollo y que debemos crecer a espaldas del mundo, sustituyendo importaciones para sortear sus trampas.